Desde la época de la esclavitud, estas poblaciones han vivido marginados, con una forma de vida bastante infrahumana. Sus construcciones eran hechas por ellos mismos, de los materiales que ellos cogían de la misma medio ambiente. Del total de la población afro de la economía informal encuestada, el 47.9% pertenecen al estrato 1, el 28.5% al estrato 2, el 21.5% al estrato 3 y el 2% al estrato 4, siendo el estrato 1 y 2 los que habitan en barrios y lugares marginados sin garantías de servicios públicos ni una infraestructura digna. Los estrato 3 viven en inquilinatos y el estrato 4, una gran minoría, cuentan con algunos medios para vivir dignamente. También muestro algunas imágenes sobre el hábitat y la arquitectura de sus viviendas. Las características comunes de las viviendas de la población afrocolombiana son, por ejemplo, en Cartagena, en Turbo y en Barranquilla, tanto en los poblados de la selva como en los barrios urbanos, la gente afrocolombiana recrea tipos de vivienda y sistema de organización del espacio privado y público. Su arquitectura es una de las más preciadas expresiones de la cultura y de la historia de la comunidad. La construcción de viviendas de casas comunales y el arreglo de caminos. El hábitat y la arquitectura de los afrocolombianos son tan diversos como las regiones en las cuales se han desarrollado sus culturas. En el archipiélago de San Andrés, la arquitectura de las casas son de las grandes Antillas anglófonas. En el sur del Pacífico colombiano, las viviendas son sobre palafitos. Son viviendas apoyadas en pilares o simples estacas, o casas construidas en el agua, en los lagos, en las lagunas y también a la orilla del mar. Los materiales con que ellos construían y construyen ahora sus casas son autóctonos, los materiales que se aprovechan del entorno inmediato, como la madera, el bambú, los palos redondos, caña brava, latas. Los materiales llamados tradicionales son aquellos obtenidos en la selva, como la madera también, el abarco, el cedro, el corcho, y los materiales industriales o modernos, donde se utiliza el cemento, las tejas de asbesto y las láminas de zinc. Esta es una muestra de cómo vivían ellos y cómo viven ahora. Situación y problemática de la población afrocolombiana en cuanto a su economía. La situación y problemática de la población afrocolombiana se caracteriza por la explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vida familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas blancas, la discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes, y el panorama socioeconómico refleja que en Colombia la mayoría de los descendientes de los africanos son pobres y que la mayoría de los pobres son descendientes de africanos, sin que ello haya sido motivo de preocupación para los gobiernos. Las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana son aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país. El ingreso per cápita promedio de los afrocolombianos se aproxima a los $500 anuales, frente a un promedio nacional superior a los $1.500. El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos. La superación de esta compleja problemática de la población afrocolombiana requiere de la intervención especial y prolongada del Gobierno Nacional en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales y nacionales, asignando recursos suficientes y condiciones institucionales apropiadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana, que en cumplimiento de la Ley 7093
cada gobierno debe implementar dentro del Plan de Desarrollo y el Plan de Inversión nacionales. El gobierno nacional también debe elevar la política pública, la lucha contra la exclusión racial de las personas negras en el mercado laboral público y privado. Es urgente la concertación e implementación de un programa nacional para la igualdad racial en las oportunidades de empleo que establezca medidas de acción afirmativa a diferenciación positiva a favor de las personas afrocolombianas. La situación de salud en la comunidad afrocolombiana en Bogotá. La salud dentro de la población afrocolombiana es un tema complejo, teniendo en cuenta que el problema de salud está generalizado en todo el país. En los servicios de salud, las estadísticas ponen de manifiesto que existen diferencias entre la población blanca y mestiza y las comunidades afrocolombianas. El acceso a tales servicios no solo es más restringido para las últimas, sino también estas enfrentan un mayor déficit en términos de cobertura y calidad de la atención. En Bogotá, la comunidad negra representa el 1,5% de la población. El 29% de esta población nació en la ciudad. El 17% provino del Chocó, región del país con el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto de Colombia, que es el 79%. Los afrocolombianos habitan principalmente en las localidades de la ciudad con mayor segregación socioeconómica, que son Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, y su migración responde a situaciones de desplazamiento por razones de violencia o condiciones económicas. Actualmente, en la capital del país se observan considerables puntos de diferencia en las condiciones socioeconómicas de la población afrocolombiana frente a las del grueso de la ciudadanía bogotana. Por ejemplo, es mayor el porcentaje de mujeres afrocolombianas que no están aseguradas en salud y pensiones, que es del 14,6%, que el porcentaje de las mujeres no afrocolombianas en la misma situación, que es el 8,6%. ¿Qué está haciendo el Estado para solucionar estos problemas en el servicio de salud prestado a los afrocolombianos? Una estrategia integral de salud intercultural contempla el aseguramiento en salud, la gratuidad para las personas con condiciones de vulnerabilidad y acciones de atención primaria con el reconocimiento de la medicina ancestral y de las condiciones diferenciales de esta población, mediante la creación y funcionamiento de 5 centros de promoción, prevención y curación con medicina ancestral afrodescendiente. La Alcaldía Mayor de Bogotá posee herramientas legales y normativas para atender las necesidades más urgentes de esta población, entre ellas el Acuerdo 175 del 2005 y los decretos 151 y 403 del 2008 y 192 del 2010, que reconocen la diversidad cultural y exigen la garantía del cumplimiento de los derechos de la población afrocolombiana, negra y palenquera en el distrito de la capital a través de la adopción de los planes integrales de acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de la población afrocolombiana, negra y palenquera en el distrito capital. Para que Bogotá sea una ciudad más equitativa, la administración distrital en el primer eje del plan de desarrollo busca reducir las condiciones sociales, económicas y culturales que dan lugar a procesos de discriminación y de las barreras tangibles e intangibles que les impiden a las personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida. Con el propósito de cumplir con las metas del plan territorial, la Secretaría Distrital de Salud pretende garantizar el acceso de los servicios de salud bajo un modelo de atención con enfoque poblacional de las diversidades al 100% de los grupos étnicos que son raciales, gitanos, indígenas, afrodescendientes, a el 2016, año presente. Situación de la educación en la población afrocolombiana. Los desequilibrios educativos impiden aumentar los índices de desarrollo humano que se necesitan para permitir la igualdad de oportunidades. Francisco Santos Calderón, 2009. Avances del gobierno.
En 2007 creó la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, cuyos objetivos eran cerrar la brecha de la desigualdad y fortalecer el talante competitivo de los afrocolombianos, así como evaluar las condiciones de vida y presentar al gobierno las recomendaciones tendientes a la superación de las barreras que impiden el desarrollo. La comisión reveló una gran brecha social, educativa, económica y laboral de la población afrocolombiana en comparación con el resto de los colombianos, y la educación fue señalada como uno de los sectores que continúa siendo neurálgico y requiere nuevas estrategias. En los últimos años, el Gobierno Nacional ha profundizado sus esfuerzos en procura de mejorar la educación para la población afrocolombiana e incorporar su dimensión étnica en el sistema educativo. Para alcanzar estos propósitos, desde la Ley 70 de 1993 se aborda la cuestión de la educación en tres dimensiones: la educación autónoma, la educación para la competitividad y la educación intercultural o etnoeducación. La educación autónoma. Un ejemplo se presenta en las comunidades de San Basilio de Palenque, que tiene entre sus principales ejes el rescate de su cultura vernácula a partir de la lengua palenquera. Educación para la competitividad. La creación del Fondo de Créditos Condonables para estudiantes afrocolombianos de bajos recursos y buen desempeño académico, administrado por el ICETEX. En el 2008 se asignaron recursos para 38 becas de estudios de posgrado en el exterior a jóvenes afrocolombianos. Diversas organizaciones sociales de comunidades negras, decenas de universidades han suscrito acuerdos y expedido directivas para el otorgamiento de becas, descuentos y el establecimiento de mecanismos especiales de acceso de estudiantes afrocolombianos a la educación superior. Creación del programa de admisión especial a mejores bachilleres de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, la cual prevé la admisión de cerca de 200 afrocolombianos por semestre a la Universidad Nacional, adicionales a los que ingresan por los mecanismos ordinarios. La educación intercultural. El Ministerio de Educación se ha trazado lineamientos de políticas de etnoeducación, orientados a permear todo el sistema educativo nacional, y se han producido lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.